La silencio después de «yo también te amo» debería haber sido reconfortante. En cambio, se convirtió en el momento en que todo mi mundo se resquebrajó como un huevo al golpear el concreto. Todavía tenía el teléfono en mi oído, esperando el familiar clic de desconexión, cuando volví a escuchar la voz de mi esposo. Pero esta vez no me hablaba a mí. «Se lo tragó por completo», dijo Blake, su voz transmitiendo ese tono satisfecho que había confundido con satisfacción en nuestro matrimonio. «Todo el acto de viuda afligida será perfecto cuando llegue el momento». Mi sangre se convirtió en agua helada en mis venas. El teléfono tembló en mi mano cuando otra voz se unió a la conversación. Una voz que hizo que mi estómago se cayera al suelo. «La póliza de seguro es sólida», dijo mi hermanastro Cameron, sus palabras cortándome como fragmentos de vidrio. 2 millones más las propiedades de la herencia. Una vez que activemos la cláusula sobre su inestabilidad, todo se transferirá limpiamente. Presioné el teléfono con más fuerza contra mi oído. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo a través de la conexión. La cocina a mi alrededor. Nuestra cocina con sus alegres paredes amarillas y la taza de café que Blake me había comprado para nuestro aniversario. De repente se sintió como un escenario, falso y hueco. «El cambio de medicación fue genial», continuó Blake, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «El doctor Whitmore cree que está ayudando con su depresión, pero esas pastillas la van a volver paranoica, errática, unas semanas más, y tendremos toda la documentación que necesitamos». Mis piernas cedieron. Me desplomé contra la encimera de la cocina, el granito frío contra mi espalda, mientras el teléfono se deslizaba de mis dedos entumecidos. Pero todavía podía oírlos hablar, sus voces flotando desde el dispositivo que se había convertido en una ventana a mi propia destrucción. «¿Qué pasa con Elena?», preguntó Cameron. «Ha estado haciendo preguntas sobre el fondo fiduciario». «Mi hermana no será un problema», respondió Blake con desprecio. «Está demasiado ocupada con su propia vida para investigar a fondo. Además, una vez que Violet sea internada, Elena estará agradecida de que estemos manejando todo». «Internada». La palabra me golpeó como un golpe físico. No solo planeaban robarme, planeaban que me declararan mentalmente incompetente y me encerraran. Miré el frasco de pastillas en la encimera, el que el doctor Whitmore había recetado hace solo 3 semanas, el que Blake había estado apoyando tanto, trayéndome agua todas las mañanas, asegurándose de que tomara mi medicina con el desayuno. Las pastillas que me habían estado haciendo sentir confusa, desconectada, como si estuviera viviendo mi vida a través de un grueso panel de vidrio. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuánto tiempo me había estado envenenando lentamente mi esposo mientras me besaba buenas noches? ¿Cuánto tiempo había estado planeando mi hermanastro? El chico al que había ayudado a criar después de que papá se casara con su madre. Robar todo lo que nuestro padre me había dejado. La conversación continuó, pero sus voces parecían provenir del fondo del agua ahora. Escuché fragmentos. El abogado. Poder notarial. Ella nunca lo verá venir. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la vida que creía haber estado viviendo. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que estás en este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta escuchando. Mi nombre es Violet Ashford, y hasta hace 3 minutos. Creía que era una mujer que luchaba contra la depresión después de perder a mi padre, apoyada por un esposo amoroso y una familia cariñosa. Ahora sabía que era una presa, y los cazadores me habían estado acechando durante meses. Me obligué a respirar, a pensar. El teléfono todavía estaba conectado. Todavía no sabían que podía oírlos.
Por primera vez en semanas, mi mente se sintió aguda, clara. Probablemente porque había olvidado tomar mi medicamento de la mañana en mi prisa por llegar a mi cita con el terapeuta. Terapia. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. El doctor Whitmore, que había sido tan rápido para recetar medicamentos, tan ansioso por documentar mis episodios. ¿Cuánto le estaba pagando Blake? ¿O era Cameron quien estaba moviendo los hilos? Levanté el teléfono con manos temblorosas y terminé la llamada. El silencio que siguió fue más ensordecedor de lo que había sido su conversación. Luego me senté en mi cocina, la cocina donde Blake me hacía café todas las mañanas, donde Cameron había cenado los domingos con nosotros, donde me había sentido segura y amada. Y comencé a planear. Pensaban que estaban cazando un ciervo herido. No tenían idea de que habían despertado a un lobo. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en semanas. Fingí tomar mi medicamento. Blake me vio tragarme la pastilla con su habitual sonrisa preocupada, la misma expresión que había usado cuando me había tomado la mano en el funeral de papá, cuando había prometido encargarse de todo. «¿Cómo te sientes hoy, cariño?», preguntó, apartando un mechón de mi cabello de mi rostro con dedos que ahora se sentían como hielo contra mi piel. «Mejor». Mentí, obligándome a apoyarme en su tacto. La niebla se está levantando un poco. Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. Eso es maravilloso. Pero recuerda lo que dijo el doctor Whitmore. La recuperación no es lineal. Podrías tener algunos días malos por delante, preparando el escenario para mi inevitable colapso, que he considerado de su parte. «Lo sé», dije suavemente. «Estoy muy agradecida de que te estés encargando de todo. No sé qué haría sin ti». Las palabras sabían a ceniza en mi boca, pero la expresión de Blake se relajó. Besó mi frente, y tuve que luchar para no estremecerme. «Siempre te cuidaré, Violet. Siempre». Después de que se fue al trabajo, escupí la pastilla en mi palma y la tiré por el inodoro. Luego llamé para decir que estaba enferma en mi trabajo en la galería de arte, un trabajo que Blake me había estado animando a dejar, alegando que el estrés era demasiado para mi frágil estado. Tenía trabajo que hacer. Mi primera parada fue el banco. Había estado dejando que Blake manejara nuestras finanzas desde la muerte de papá, demasiado afligida y medicada para preocuparme por el dinero. Pero todavía tenía acceso a mis cuentas, y necesitaba ver exactamente lo que había estado sucediendo con mi herencia. Los números en la pantalla hicieron que mi estómago se revolviera. Transferencias, retiros, cambios de inversión. Todo autorizado con mi firma electrónica, excepto que nunca había autorizado ninguno de ellos. Blake había estado moviendo sistemáticamente mi dinero. Pequeñas cantidades al principio. Luego trozos más grandes a medida que mi depresión empeoraba y me involucraba menos en las decisiones cotidianas. La señora Benjamin, la gerente del banco, apareció a mi lado. «¿Está todo bien? Señora Ashford, se ve pálida». Me volví hacia ella. Esta mujer que había conocido a mi familia durante años, que había ayudado a papá a establecer mi fondo fiduciario cuando cumplí 25 años. «Señora Benjamin, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta conmigo». Ella asintió, con preocupación arrugando sus rasgos. «¿Ha estado su esposo aquí recientemente, haciendo cambios en mis cuentas?» Su expresión cambió. Se volvió cautelosa. «Señora Ashford, tal vez deberíamos discutir esto en mi oficina». La oficina privada se sintió como un confesionario. Cuando la señora Benjamin cerró la puerta detrás de nosotros, se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, y pude ver el conflicto en sus ojos. «Su esposo tiene poder notarial», dijo con cuidado. «El papeleo se presentó hace 6 semanas, después de que usted comenzó a tener dificultades».
¿Qué dificultades? El incidente aquí en el banco. No lo recuerda. Mi sangre se heló. ¿Qué incidente? El rostro de la señora Benjamin se derrumbó con simpatía. Oh, cariño. Vino muy alterada, llorando por personas que la seguían, insistiendo en que alguien estaba tratando de robar su dinero. Bueno, parecía muy confundida. Su esposo vino a recogerla, y la semana siguiente trajo los documentos de poder notarial firmados por usted y atestiguados por el doctor Whitmore. La habitación giró a mi alrededor. Agarré los brazos de mi silla, luchando contra una ola de náuseas. Me drogaron. Me trajeron aquí en un estado comprometido. Luego usaron mi colapso como justificación para tomar el control de mis finanzas. Señora Benjamin, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Necesito que congele todas mis cuentas ahora mismo. No puedo hacer eso sin el permiso de mi esposo. Me incliné hacia adelante, dejando que viera la desesperación en mis ojos. Ese poder notarial se obtuvo con falsos pretextos. Estaba bajo la influencia de drogas. Ella me miró fijamente durante un largo momento, y pude verla sopesando mis palabras contra lo que había presenciado semanas atrás. Finalmente, buscó su teléfono. Voy a llamar al doctor Whitmore, dijo. Si está teniendo otro episodio. No. Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás. No lo llame, por favor. Él es parte de esto. Pero ya estaba marcando. Observé impotente mientras hablaba en voz baja, describiendo mis delirios paranoicos y comportamiento errático. Cuando colgó, su expresión se había endurecido. El doctor Whitmore está en camino, dijo, y he llamado a su esposo. Ambos están muy preocupados por usted. Estaba atrapada. Si me quedaba, me harían internar en horas. Si huía, solo confirmaría su narrativa de que era inestable. Pero no podía dejar que ganaran, no cuando estaba tan cerca de comprender el alcance total de su traición. Necesito usar el baño, dije. La señora Benjamin vaciló. Luego asintió. Por supuesto. Pero Violet, por favor no hagas nada imprudente. Tu familia te ama. Solo quieren ayudar. Le sonreí. La misma sonrisa confiada que le había estado dando a Blake durante meses. Lo sé. Vuelvo enseguida. El baño del banco tenía una ventana que daba al callejón detrás del edificio. Fue un apretón difícil, y arruiné mi vestido favorito al trepar. Pero salí justo cuando escuché la voz de Blake en el vestíbulo, ese tono de esposo preocupado que había perfeccionado. Tenía tal vez una hora antes de que se dieran cuenta de que me había ido y comenzaran a buscarme. Necesitaba ayuda, y la necesitaba de alguien que no esperaran. Necesitaba a Elena. Mi cuñada vivía a 20 minutos en un vecindario que gritaba perfección suburbana. Elena siempre había sido la práctica, la escéptica que hacía preguntas difíciles y no aceptaba respuestas fáciles. Si alguien me creería, sería ella. Pero cuando abrió la puerta de su casa y me vio allí, desaliñada y con los ojos muy abiertos, su expresión cambió inmediatamente a preocupación. Violet, ¿qué pasó? Blake llamó. Dijo que habías tenido un episodio en el banco. Ya te llamó. Mi corazón se hundió. Por supuesto que lo había hecho. Estaban cubriendo todas sus bases. Entra, Elena, dije, haciéndome pasar a su prístino salón. Te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? No podía recordarlo. La medicación había estado suprimiendo mi apetito durante semanas. Elena, necesito que me escuches. Realmente escuches. Blake y Cameron están tratando de internarme para poder robar mi herencia. Se sentó frente a mí, con el rostro cuidadosamente neutral. Esa es una acusación muy seria. Los escuché hablar. Blake olvidó colgar el teléfono después de nuestra llamada de ayer, y lo escuché todo.
Me han estado drogando. Elena. Las pastillas que recetó el doctor Whitmore no son antidepresivos. Me están volviendo paranoica y confundida para que puedan afirmar que soy mentalmente incompetente. Elena estuvo en silencio durante un largo momento, estudiando mi rostro. ¿Sabes cómo suena eso, verdad? Como los delirios de una mujer mentalmente enferma. Lo sé. Eso es exactamente con lo que están contando. Me incliné hacia adelante, agarrando sus manos. Pero me conoces, Elena. Me conoces desde hace 8 años. ¿Alguna vez te he mentido? ¿Alguna vez he sido algo que no sea racional y sensata? Ella apretó mis manos suavemente. No, pero el dolor puede cambiar a las personas. Violet, y la depresión. No estoy deprimida. Las palabras explotaron de mí más fuerte de lo que pretendía. Quiero decir, estaba triste por papá. Por supuesto que lo estaba. Pero no era suicida o delirante o ninguna de las cosas que Blake ha estado diciendo a la gente. La única vez que me he sentido loca es cuando he estado tomando esas pastillas. El teléfono de Elena vibró. Ella lo miró, y vi el nombre de Blake en la pantalla. «No lo contestes», supliqué. «Por favor, dame 5 minutos para demostrar lo que estoy diciendo». Ella vaciló. Luego rechazó la llamada. 5 minutos. Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación bancaria. Las transferencias y retiros que habían estado sucediendo sin mi conocimiento. Luego le mostré el frasco de pastillas, explicando cómo Blake había insistido tanto en mi horario de medicación. Todo esto podría explicarse, Elena, dijo, pero su voz era menos segura ahora. Tal vez Blake solo estaba tratando de ayudar a administrar tus finanzas mientras estabas de luto y la medicación. Entonces explica esto. Puse la grabación que había hecho de la llamada telefónica de ayer. Había sido lo suficientemente inteligente como para comenzar a grabar en el momento en que me di cuenta de que Blake no había colgado. El rostro de Elena se puso blanco mientras escuchaba la voz de su hermano hablando de mi inestabilidad y el dinero del seguro, cuando la voz de Cameron se unió, hablando de activar cláusulas y transferir activos. Parecía que iba a enfermar. «Oh, Dios mío», susurró. «Oh, Dios mío, Violet. Lo siento mucho, no tenía idea». ¿Me crees? ¿Cómo no hacerlo? Esa es la voz de Blake, clara como el agua. Se levantó, caminando hacia la ventana. Pero esto es criminal. Necesitamos llamar a la policía. ¿Con qué pruebas? ¿Una grabación que podría ser descartada como falsa? Mi palabra contra un médico respetado y mi esposo afligido. Negué con la cabeza. Han estado planeando esto durante meses. Elena, tienen documentación, testigos, registros médicos. Para cuando la policía lo resuelva todo. Estaré encerrada en un centro psiquiátrico y habrán limpiado todas las cuentas. El teléfono de Elena vibró de nuevo. Esta vez era Cameron. Te está llamando a ti también ahora. Observé. Están coordinando su búsqueda. Ella rechazó la llamada, pero pude ver las ruedas girando en su mente. ¿Qué quieres hacer? Quiero destruirlos, pero necesito ayuda. Y necesito a alguien en quien confíen para que me ayude a hacerlo. Elena me miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. ¿Qué necesitas? El plan que tramamos era simple en concepto, pero complejo en ejecución. Elena volvería a llamar a Blake. Le diría que me había encontrado teniendo un colapso en su sala de estar y lo convencería de que necesitaba una intervención psiquiátrica inmediata. Sugeriría llevarme al consultorio del doctor Whitmore, donde Blake podría firmar los documentos de internamiento. Mientras tanto, estaría recopilando evidencia. Esto es increíblemente peligroso, advirtió Elena mientras me ayudaba a subir a la parte trasera de su SUV. Si te atrapan, no lo harán, dije.
aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Blake piensa que estoy teniendo un ataque psicótico. No esperará que esté pensando con la suficiente claridad como para investigar. Elena me llevó al edificio de oficinas de Blake y me dejó en el estacionamiento. Tenía tal vez 2 horas antes de la cita falsa en el consultorio del doctor Whitmore. 2 horas para encontrar pruebas de lo que habían estado planeando. La firma de abogados de Blake ocupaba 3 pisos de un rascacielos del centro. Había estado allí docenas de veces para fiestas de oficina y cenas con clientes, por lo que el guardia de seguridad me reconoció y me dejó pasar sin preguntar. Señora Ashford, ¿cómo se siente? Blake mencionó que había estado indispuesta. Mucho mejor, gracias, Jerry. Solo necesito tomar algo de la oficina de Blake. La secretaria de Blake estaba almorzando. La puerta de su oficina sin llave. Me deslicé dentro e inmediatamente fui a su computadora. Siempre había sido descuidado con las contraseñas, usando la misma combinación de la fecha de nuestro aniversario y el apellido de soltera de su madre para todo. Lo que encontré en sus archivos hizo que mis manos temblaran de rabia. Había correos electrónicos que se remontaban a 6 meses atrás. Conversaciones con Cameron sobre la situación de Violet. Habían estado planeando esto desde antes del funeral de papá, esperando el momento adecuado para atacar. Había comunicaciones con el doctor Whitmore sobre protocolos de medicación, discusiones sobre dosis y efectos secundarios. Había documentos falsificados con mi firma, formularios de seguro que nunca había visto y una línea de tiempo detallada para mi deterioro mental. Pero lo peor fue la carpeta etiquetada como planes de contingencia. Dentro había fotografías mías tomadas sin mi conocimiento. Fotos mías con aspecto desaliñado y confundido, claramente tomadas durante mis peores días medicados. Había declaraciones de testigos de personas que nunca había conocido, afirmando haber observado mi comportamiento errático. Incluso había una nota de accidente falsa escrita con una fuente que imitaba mi letra. No solo planeaban robarme, planeaban destruirme tan completamente que nadie creería mi versión de la historia. Copié todo a una memoria USB, mis manos temblando mientras trabajaba. Luego encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Una póliza de seguro de vida que nunca había firmado, con Blake como único beneficiario. El beneficio por muerte era de 5 millones. No planeaban hacerme internar indefinidamente. Planeaban hacerme internar el tiempo suficiente para establecer un patrón de enfermedad mental. Y luego, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Elena. Se están poniendo sospechosos. Termina ahora. Guardé la memoria USB y estaba a punto de irme cuando escuché voces en el pasillo. La voz de Blake y la de Cameron. Volvían temprano. Miré a mi alrededor frenéticamente buscando un lugar para esconderme. Pero la oficina de Blake era demasiado abierta, demasiado expuesta. Las voces se acercaban. En la desesperación, me agaché debajo de su escritorio, empujando la silla para ocultarme justo cuando se abría la puerta. Te dije que debías haberte movido más rápido, decía Cameron. Se está poniendo demasiado sospechosa. Ese truco en el banco podría haberlo arruinado todo. Relájate, respondió Blake, y lo oí sentarse en su silla directamente encima de mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Elena la tiene ahora. Probablemente esté sedada y en camino a la instalación de Whitmore mientras hablamos. ¿Qué pasa si tiene pruebas? Blake se rió. Un sonido que me heló hasta los huesos. ¿Pruebas de qué? Los delirios paranoicos de una mujer mentalmente inestable. Incluso si tuviera pruebas, ¿quién le va a creer? Tenemos documentación médica que se remonta a meses. Tenemos testigos. Tenemos a su propia familia apoyando nuestra versión de los hechos. Presioné mi mano sobre mi boca para evitar hacer ruido. La memoria USB en mi bolsillo se sentía como si estuviera quemando la tela. Además,
continuó Blake. Una vez que esté internada, no importará lo que crea que escuchó. Whitmore la tendrá tan medicada que no recordará su propio nombre, y mucho menos alguna teoría de conspiración sobre su amado esposo. ¿Y la fase final?, preguntó Cameron. 6 meses. Tal vez menos si podemos acelerar su declive. Un trágico accidente en el centro psiquiátrico provocado por la abrumadora culpa de sus acusaciones paranoicas contra las personas que más la amaban. Muy triste, muy creíble. Mordí mis nudillos con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre. Planeaban quitarme la vida y hacer que pareciera que me quitaba la vida. La póliza de seguro de vida se pagaría. La herencia se transferiría a Blake como mi viudo. Y Cameron obtendría su parte por ayudar a orquestar mi destrucción. ¿Qué pasa con Elena?, preguntó Cameron. Parecía genuinamente preocupada hoy. Elena siempre ha sido de buen corazón. Una vez que Violet se haya ido, estará agradecida de que hayamos manejado una situación tan difícil. Incluso podría agradecernos por poner fin a su sufrimiento. Mi teléfono vibró contra mi pierna. Un mensaje de texto. No podía revisarlo sin arriesgarme a ser descubierta, pero sabía que tenía que ser Elena preguntándose dónde estaba. «Deberíamos irnos», dijo Blake. «Finalmente. Whitmore nos está esperando, y quiero estar allí cuando la traigan. Necesito interpretar perfectamente al esposo devastado». Escuché sillas rasguñando, pasos moviéndose hacia la puerta. Luego la voz de Blake de nuevo, más cerca ahora, como si estuviera mirando hacia atrás a su escritorio. ¿Sabes qué es lo hermoso de todo esto? Realmente creyó que la amaba hasta el final. Confió en mí completamente. Casi me da pena por ella. Casi, bueno, vale 7 millones. Eso compra mucha simpatía. Se fueron, su risa resonando en el pasillo. Me quedé debajo del escritorio durante otros 5 minutos, asegurándome de que realmente se hubieran ido antes de salir arrastrándome con las piernas temblorosas. 7 millones. Eso es lo que valía mi vida para ellos. Eso es lo que el amor de mi padre, mi confianza, mis votos matrimoniales significaban en su cálculo. Revisé mi teléfono. 3 mensajes de texto perdidos de Elena, cada uno más urgente que el anterior. ¿Dónde estás? Están haciendo preguntas. Les dije que fuiste al baño, pero se están poniendo sospechosos. Violet, saben que no estás aquí. Blake está furioso. Sal ahora. Corrí. Llegué al estacionamiento justo cuando el SUV de Elena chirrió a la vuelta de la esquina. Me lancé al asiento del pasajero, y ella pisó el acelerador antes de que siquiera hubiera cerrado la puerta. ¿Qué pasó?, jadeó. Blake me llamó gritando, diciendo, «Nunca habías estado en mi casa», que le estaba mintiendo. Nunca lo había escuchado así antes. «Porque su máscara se está resbalando», dije, todavía respirando con dificultad. «Elena, es peor de lo que pensábamos. No solo planean robarme, planean quitarme la vida». Le conté todo lo que había escuchado. Le mostré los archivos que había copiado. Elena se detuvo en un estacionamiento vacío y se quedó mirando la evidencia, con el rostro pálido por la conmoción. «Tenemos que ir a la policía ahora», dijo. «Esto es un intento de quitar una vida». «¿Lo es? Todavía no han intentado sacarme todavía. Y mira esto desde la perspectiva de un policía. Una mujer con problemas de salud mental documentados, afirmando que su esposo y hermanastro están tratando de quitarle la vida por dinero. La misma mujer que acaba de irrumpir en la oficina de su esposo y robó archivos confidenciales. El teléfono de Elena sonó. El nombre de Blake apareció en la pantalla. «Contesta», dije, «pero ponlo en altavoz». Aceptó la llamada con dedos temblorosos. «Elena, gracias a Dios». La voz de Blake llenó el coche, y al escucharla ahora, pude detectar la falsa preocupación a la que había estado ciega durante meses.
Violet está contigo. Está teniendo un episodio grave. Entró a mi oficina. Ha estado haciendo acusaciones descabelladas. No sé dónde está. Mintió Elena suavemente. Salió de mi casa hace horas. Parecía realmente asustada. ¿Qué pasa si se lastima? Eso es exactamente lo que temo, dijo Blake. Y tuve que admirar su actuación. Sonaba como un hombre genuinamente aterrorizado por la seguridad de su esposa. El doctor Whitmore piensa que podría estar teniendo un ataque psicótico completo. Necesitamos encontrarla antes de que haga algo irreversible. ¿Has llamado a la policía? Estoy a punto de hacerlo. Elena, si te contacta, no intentes razonar con ella. Solo llámame inmediatamente, en su estado actual. Podría verte como parte de cualquier conspiración que crea que está sucediendo. Después de que Elena colgó, nos quedamos en silencio por un momento. Va a hacer que te declaren persona desaparecida, dijo Elena finalmente. Probablemente peligrosa para ti y para los demás. Todos los policías de la ciudad te estarán buscando. Entonces necesito desaparecer. Pero primero, necesito asegurarme de que esta evidencia llegue a alguien que pueda usarla. ¿Quién? Si no podemos confiar en la policía. El abogado de mi padre, Richard Blackwood. Él fue quien estableció mi fondo fiduciario, quien conocía los deseos de papá mejor que nadie. Si alguien puede ayudarme a navegar esto legalmente, es él. Elena asintió y encendió el coche. ¿Dónde vive? No vive. Murió hace 3 meses. El rostro de Elena decayó. Entonces, ¿quién? Su hija, Sofía Blackwood. Ella se hizo cargo de su práctica. Saqué mi teléfono y comencé a buscar. Es joven, pero se supone que es brillante, y no tiene conexión con Blake o Cameron. Podría ser nuestra única oportunidad. Condujimos al otro lado de la ciudad hasta las oficinas legales de Blackwood, una pequeña firma ubicada en una mansión victoriana convertida. Sofía Blackwood no era nada de lo que había esperado. No podría haber tenido más de 30 años. Con cabello castaño rojizo corto y penetrantes ojos verdes que parecían captarlo todo a la vez. «Señora Ashford», dijo, levantándose de detrás del antiguo escritorio de su padre. «Lamento mucho lo de su padre. Él hablaba de usted a menudo. Señorita Ana Blackwood, necesito su ayuda, y necesito que crea algo que sonará imposible». Expuse todo. La llamada telefónica escuchada, la medicación, la manipulación financiera, la evidencia que reuní. Sofía escuchó sin interrupción, ocasionalmente tomando notas. Su expresión se volvía más seria con cada revelación. Cuando terminé, estuvo en silencio durante un largo momento. «Esto es extenso», dijo finalmente, «e incluso si la mitad de esto es cierto, está en peligro inmediato». ¿Me cree? Creo la evidencia. Estos registros financieros, los documentos falsificados, las pólizas de seguro. Esto no es el trabajo de una mujer delirante. Este es un fraude sofisticado y a largo plazo. Se inclinó hacia adelante. Pero, señora Ashford, incluso con esta evidencia, procesar este caso será increíblemente difícil. Han construido una narrativa muy convincente sobre su estado mental. «No quiero procesarlos», dije en voz baja. «Quiero destruirlos». Sofía levantó una ceja. «No estoy segura de entender. Han pasado meses destruyendo sistemáticamente mi credibilidad, mis relaciones, mi sentido de la realidad. Han robado mi dinero y planeado mi final. Enviar a la prisión no es suficiente. Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que lo pierdan todo como planearon que yo lo perdiera todo». Elena se movió incómoda a mi lado. «Violet, tal vez deberíamos enfocarnos solo en detenerlos». «No». Me volví para enfrentarla, y pude verla estremecerse ante lo que sea que vio en mis ojos. Lo hicieron personal cuando decidieron que mi vida valía 7 millones.
cuando Blake me besaba buenas noches mientras planeaba quitarme la vida, cuando Cameron, mi propio hermanastro, ayudó a falsificar mi firma en mi propia orden de perdición. Me volví hacia Sofía. ¿Puedes ayudarme o no? Sofía se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió. Una expresión aguda y depredadora que me recordó a su padre. Señora Ashford, creo que podemos hacer algo mejor que solo destruirlos. Creo que podemos hacer que se destruyan a sí mismos. El plan que Sofía esbozó era elegante en su simplicidad y devastador en su alcance. Usaríamos su propia conspiración contra ellos, convirtiendo sus planes cuidadosamente trazados en los instrumentos de su caída. La clave, explicó Sofía, es que crean que tienen el control. Piensan que usted es mentalmente inestable y está huyendo asustada. Vamos a dejar que sigan pensando eso mientras desmantelamos sistemáticamente sus vidas. La fase 1 ya estaba en marcha, mientras Blake y Cameron me buscaban. Sofía estaba presentando medidas cautelares de emergencia para congelar todas mis cuentas y activos utilizando la evidencia de fraude que había reunido. También estaba preparando denuncias penales y demandas civiles que los atarían en batallas legales durante años. Pero eso era solo el principio. Su hermanastro Cameron trabaja en el desarrollo inmobiliario, ¿correcto?, preguntó Sofía. Sí. Tiene varios proyectos importantes en marcha. Proyectos que dependen de inversores que valoran la integridad y la confianza. ¿Cómo cree que reaccionarían esos inversores si descubrieran que estuvo involucrado en un fraude a ancianos e intentó quitar una vida? Elena parecía incómoda. ¿No es eso? Quiero decir, estamos hablando de destruir las inversiones de personas inocentes. Los proyectos de Cameron están construidos sobre mentiras y dinero robado. Dije rotundamente. Cualquier inversor que pierda dinero debido a sus crímenes son víctimas. No bajas de nuestra venganza. Sofía asintió con aprobación. Exactamente. Y Blake. Su firma de abogados representa a varios clientes de alto perfil que estarían muy interesados en saber que su abogado ha estado falsificando documentos y conspirando para cometer fraude de seguros. Estás hablando de terminar con sus carreras, dijo Elena. Estaban hablando de terminar con mi vida, respondí. Esto es misericordia en comparación con lo que planearon para mí. La fase 2 involucró al doctor Whitmore. Sofía tenía contactos en la junta médica que estarían muy interesados en revisar sus archivos de pacientes, especialmente los patrones sospechosos de medicación y las relaciones financieras con ciertas familias de pacientes. Pero la parte más importante, dijo Sofía, es que necesitamos que se autoinculpen aún más. En este momento, tenemos evidencia de fraude y conspiración, pero necesitamos que tomen medidas que demuestren claramente la intención de dañarla. ¿Cómo hacemos eso? Les damos lo que quieren. Les dejamos pensar que han ganado. El plan requería que desapareciera por completo durante 72 horas, mientras Sofía ponía en marcha la maquinaria legal. Elena me llevó a la cabaña de su familia en las montañas, un lugar donde Blake nunca había estado y Cameron no sabía que existía. Durante 3 días, viví como un fantasma, sin teléfono, sin internet, sin contacto con el mundo exterior. Elena me trajo suministros y actualizaciones, pero sobre todo me senté sola con mis pensamientos y mi rabia, planeando lo que diría cuando llegara el momento. En el tercer día, Elena llegó con noticias. Está funcionando, dijo, con los ojos brillantes de emoción. Blake presentó un informe de persona desaparecida afirmando que eres suicida y peligrosa. Cameron ha estado pidiendo favores tratando de que la policía priorice encontrarte. Y el doctor Whitmore ha estado preparando una orden de detención psiquiátrica. ¿Qué pasa con el lado legal? Sofía ha estado ocupada. Ha presentado denuncias ante la Junta Médica, el Colegio de Abogados y la Fiscalía de Distrito. También ha estado contactando silenciosamente a los inversores de Cameron y a los clientes de Blake.
solo haciendo preguntas inocentes sobre sus relaciones. Elena sonrió. 3 de los inversores más grandes de Cameron se han retirado. La firma de Blake está llevando a cabo una investigación interna, y la licencia médica del Dr. Whitmore está bajo revisión. Bien, pero no es suficiente. Necesitan confesar. Necesitan admitir lo que han hecho de una manera que no pueda ser negada o explicada. ¿Cómo hacemos que eso suceda? Sonreí, y Elena dio un paso atrás ante la expresión en mi rostro. Les damos exactamente lo que han estado planeando. Escenificamos mi muerte. El plan era una locura, peligroso y absolutamente perfecto. Sofía tenía un contacto en la oficina del forense, una mujer que le debía un favor a su padre, y estaba dispuesta a ayudar a falsificar un certificado de defunción. Elena encontraría mi cuerpo al pie de un acantilado cerca de la cabaña, un aparente accidente provocado por mi crisis mental. El cuerpo estaría demasiado dañado para una identificación inmediata, lo que nos daría tiempo. Mientras tanto, estaría oculta en una casa segura que Sofía había organizado, observando cómo Blake y Cameron celebraban su victoria e inevitablemente revelaban el alcance total de sus crímenes. «Esto es una locura», dijo Elena por enésima vez mientras nos preparábamos. «Si algo sale mal, nada saldrá mal», dije, aunque mi corazón latía con fuerza. Blake y Cameron piensan que son tan inteligentes, tan cuidadosos, pero están a punto de cometer el mayor error de sus vidas, que es que van a confiar el uno en el otro. El accidente escenificado salió a la perfección. Elena llamó al 911 en estado de histeria, informando que había encontrado mi coche abandonado cerca del acantilado y mi cuerpo en el fondo. Los agentes que respondieron encontraron la escena exactamente como la habíamos organizado. Mi chaqueta enganchada en la rama de un árbol, mi bolso esparcido sobre las rocas y un cuerpo que requeriría registros dentales para identificar. Desde mi escondite en la casa segura de Sofía, observé la cobertura de noticias con satisfacción sombría. Blake interpretó al viudo afligido a la perfección, dando entrevistas sobre mi lucha contra la enfermedad mental y sus intentos desesperados de conseguirme ayuda. «Ella era el amor de mi vida», le dijo al reportero, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo desearía haber podido salvarla. Cameron fue más moderado, pero igualmente convincente, hablando de cómo la familia había tratado de apoyarme durante mi momento difícil, después de la muerte de papá. Pero sabía que la conversación real sucedería cuando pensaran que nadie estaba mirando. Sofía había hecho arreglos para que se colocara equipo de vigilancia en la casa de Blake y en la oficina de Cameron. No tuvimos que esperar mucho. 2 días después de mi muerte, se reunieron en la casa de Blake para celebrar. «No puedo creer que realmente funcionó», dijo Cameron, su voz transmitiéndose claramente a través de los micrófonos ocultos. Cuando saltó, pensé que seguramente alguien se daría cuenta de que la habíamos llevado a hacerlo. «Por favor», se burló Blake. «Todo el mundo sabe que era mentalmente inestable. El accidente era inevitable. Solo ayudamos a que sucediera. El dinero del seguro debería llegar en un mes», continuó Cameron. 5 millones más las propiedades de la herencia divididas 50-50 tal como acordamos. «¿En realidad?», dijo Blake, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «He estado pensando en nuestro acuerdo». Hubo una pausa. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, yo hice la mayor parte del trabajo, la medicación, la manipulación psicológica, lidiar con ella día tras día. Tú solo ayudaste con el lado financiero». «Acordamos 50-50, Blake. Acordamos muchas cosas. Pero Violet está muerta ahora, y las mujeres muertas no tienen hermanastros. En lo que respecta a la ley, soy su único heredero». Me incliné hacia adelante, apenas creyendo lo que estaba escuchando. Ya se estaban volviendo el uno contra el otro, tal como esperaba. «Eres un bastardo», gruñó Cameron.
Esta fue mi idea. Yo fui quien descubrió cómo acceder a su fondo fiduciario. Yo fui quien encontró al doctor Whitmore. Y yo fui quien se casó con ella. Yo soy el que pasó 2 años fingiendo amar a una mujer que no podía soportar. ¿Tienes idea de lo agotador que fue fingir que me importaban sus sentimientos? Su estúpido trabajo en la galería de arte, sus patéticos intentos de cocinar. Las palabras me golpearon como golpes físicos, aunque sabía que venían. Escuchar a Blake describir nuestro matrimonio como un elaborado juego de estafa. Escuchar el desprecio en su voz cuando hablaba de la vida que habíamos construido juntos. Fue casi más de lo que podía soportar, pero me obligué a seguir escuchando. Me gané cada centavo de ese dinero, continuó Blake. Y si crees que vas a entrar y tomar la mitad, estás más delirante de lo que estaba Violet. Expondré todo, amenazó Cameron. Le diré a la policía sobre la medicación, sobre el doctor Whitmore, sobre todo. Blake se rió. ¿Con qué pruebas? ¿Crees que guardé registros de nuestras conversaciones? ¿Crees que dejé un rastro de papel? La única evidencia que existió estaba en mi computadora, y ya la destruí. Mi corazón se hundió. Si Blake había destruido la evidencia, entonces todo lo que había copiado podría no valer nada. Además, continuó Blake, ¿quién te va a creer? Solo eres el hermanastro afligido que intenta sacar provecho de la muerte de tu hermana. Yo soy el viudo devastado. Adivina qué historia el jurado encontrará más convincente. Eres un bastardo, dijo Cameron. Y pude escuchar la rabia acumulándose en su voz. ¿Crees que puedes simplemente recortarme después de todo lo que he hecho? Creo que puedo hacer lo que quiera. Violet está muerta. El dinero es mío, y no puedes probar lo contrario. Hubo un sonido de forcejeo. Luego la voz de Cameron, tensa y enojada. Quita tus manos de encima. Sal de mi casa, dijo Blake con frialdad. Y si alguna vez me amenazas de nuevo, me aseguraré de que la policía sepa exactamente quién me dio la idea de drogar a mi pobre esposa con una enfermedad mental. Esto no ha terminado, escupió Cameron. ¿Sí? Lo está. Violet está muerta, y también nuestra sociedad. No me contactes de nuevo. Escuché una puerta cerrarse de golpe. Luego silencio. A través de la transmisión de vigilancia, vi a Blake servirse una bebida y brindar por la habitación vacía. Por Violet. Dijo con una sonrisa cruel. Gracias por los 7 millones. Cariño. Apagué la grabación y me senté, mis manos temblando de rabia. Sofía, que había estado escuchando a mi lado, ya estaba en su teléfono. ¿Obtuviste todo eso? Le preguntó a quien estuviera al otro lado. Perfecto, sí. Necesitaremos copias para la oficina del fiscal de distrito. Colgó y se volvió hacia mí. Los tenemos. Confesiones completas. Admisiones de conspiración. Y Blake acaba de amenazar a Cameron con chantaje. Esto es más que suficiente para encerrarlos a ambos durante décadas. Bien, dije, pero mi voz sonaba hueca, incluso para mis propios oídos. ¿Cuándo nos movemos? Mañana por la mañana. La policía los arrestará simultáneamente y lanzaremos tu milagrosa historia de supervivencia a la prensa. Serás la mujer que fingió su propia muerte para exponer el malvado complot de su marido. Debería haberme sentido triunfante. Debería haberme sentido reivindicada. En cambio, solo me sentí vacía. Violet. La voz de Elena vino desde detrás de mí. También se había estado quedando en la casa segura, temiendo ir a casa en caso de que Blake o Cameron intentaran usarla como influencia. ¿Estás bien? Escuché a mi esposo describir todo nuestro matrimonio como una mentira. Dije en voz baja. Lo escuché reírse de mi muerte. Lo escuché brindar por mi memoria mientras planeaba gastar el dinero que obtuvo de mí. La miré. ¿Cómo se supone que debo estar bien?
Elena se sentó a mi lado y tomó mi mano. Se supone que debes estar viva. Todo lo demás en lo que podemos trabajar. Los arrestos ocurrieron al amanecer. Observé desde la oficina de Sofía cómo las furgonetas de noticias rodeaban la casa de Blake y el edificio de apartamentos de Cameron. Las imágenes de ellos siendo llevados con esposas deberían haber sido satisfactorias, pero todo lo que sentí fue un extraño entumecimiento. Señora Ashford, la asistente de Sofía, tocó la puerta. La conferencia de prensa es en 1 hora. ¿Estás lista? Me miré en el espejo. Había perdido peso durante mis semanas de ser drogada, y el estrés de los últimos días había dejado ojeras debajo de mis ojos. Parecía una mujer que había pasado por el infierno, que supongo que había sido así. Tan lista como lo estaré. La conferencia de prensa fue un circo. Los periodistas gritaron preguntas sobre cómo había sobrevivido, por qué había fingido mi muerte, qué había descubierto sobre el complot de mi marido. Les respondí mecánicamente, apegándome al guión que Sofía y yo habíamos preparado. Pero cuando un reportero preguntó cómo me sentía con la traición de mi marido, me encontré saliendo del guión. ¿Quieren saber cómo se siente?, dije, mirando directamente a la cámara. Se siente como descubrir que la persona en la que más confiabas en el mundo te ha estado destruyendo silenciosamente poco a poco durante meses. Se siente como aprender que cada te amo era una mentira. Cada beso era una actuación. Cada momento de intimidad era solo él calculando cuánto valdría mi muerte. La habitación se quedó en silencio. Se siente como morir mientras todavía estás viva. Continué. Blake no solo planeó matar mi cuerpo, mató mi capacidad de confiar, mi fe en el amor, mi creencia de que a las personas más cercanas a mí realmente les importaba si vivía o moría, al menos si simplemente me hubiera disparado. Habría muerto creyendo que nuestro matrimonio era real. Me levanté, ignorando los intentos de Sofía de que me volviera a sentar. Pero esto es con lo que Blake y Cameron no contaron, dije, mi voz haciéndose más fuerte. No contaron con que yo fuera lo suficientemente inteligente como para descubrir su juego. No contaron con que tuviera personas que realmente se preocuparan por mí, como mi cuñada, Elena, y mi abogada, Sofía. Y definitivamente no contaron con que yo estuviera lo suficientemente enojada como para defenderme. Me incliné hacia los micrófonos. A cualquier otra persona que pueda estar pasando por algo similar. Si alguien está tratando de convencerte de que estás loco, si alguien está presionando medicamentos que no necesitas, si alguien te está aislando de tu sistema de apoyo, confía en tus instintos. No estás paranoico, no estás delirante y no estás solo. Salí de la conferencia de prensa en medio de un estruendoso aplauso. Pero apenas lo escuché. En lo único que podía pensar era en irme a casa, excepto que ya no tenía un hogar. La casa que había compartido con Blake era ahora una escena del crimen. E incluso si no lo fuera, nunca podría volver a vivir allí. El juicio fue una sensación mediática. Blake y Cameron ambos intentaron afirmar que habían sido incriminados, que de alguna manera yo había orquestado un elaborado engaño para hacerlos parecer culpables. Pero la evidencia era abrumadora, las grabaciones, los documentos falsificados, el testimonio del doctor Whitmore, que había cambiado de bando y había aceptado testificar a cambio de una sentencia reducida. Testifiqué durante 3 días, llevando al jurado a través de cada detalle de la conspiración. Les conté sobre las pastillas que me hacían sentir como si estuviera perdiendo la cabeza, sobre las manipulaciones financieras que había descubierto, sobre el momento en que había escuchado a mi esposo planear quitarme la vida. El abogado de Blake trató de pintarme como una mujer vengativa que buscaba venganza contra un hombre inocente, pero las grabaciones hablaban por sí mismas. Cuando el jurado escuchó a Blake brindar por mi muerte y alardear sobre el dinero del seguro, varios de ellos parecieron sentirse físicamente mal. El veredicto regresó después de solo 4 horas de deliberación. Culpable de todos los cargos.
Blake obtuvo 25 años por conspiración para cometer un acto mortal, fraude de seguros y abuso de ancianos. Cameron obtuvo 20 años por su papel en la conspiración. El doctor Whitmore obtuvo 10 años y perdió su licencia médica de forma permanente. Debería haberme sentido reivindicada. Debería haber sentido que se había hecho justicia. En cambio, me sentí vacía. 6 meses después del juicio, vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, tratando de reconstruir una vida que me resultaba completamente extraña. Las compañías de seguros habían pagado las reclamaciones por mi muerte. Luego demandaron para recuperar el dinero cuando aparecí viva. Mi herencia estaba atada en procedimientos legales. La galería de arte me había despedido durante mi crisis de salud mental. Y nadie parecía ansioso por contratar a la mujer que había fingido su propia muerte, incluso si era por buenas razones. Elena me visitaba regularmente, pero podía ver la preocupación en sus ojos. No estaba mejorando. En todo caso, estaba empeorando. El entumecimiento que había comenzado durante el juicio se había extendido, hasta que sentí que estaba viviendo mi vida a través de un grueso vidrio, viendo todo lo que le sucedía a otra persona. «Necesitas hablar con alguien», dijo Elena durante una de sus visitas. «Un terapeuta, un consejero, alguien que pueda ayudarte a procesar lo que sucedió». «Ya he tenido suficiente de terapeutas», dije rotundamente. El último estaba tratando de hacerme internar para que mi marido pudiera robar mi dinero. No todos los terapeutas son el doctor Whitmore. Hay buenos por ahí, personas que realmente quieren ayudar. Sabía que tenía razón, pero no podía obligarme a que me importara. ¿Cuál era el punto de curarme cuando todo lo que había creído sobre mi vida había sido una mentira? ¿Cuál era el punto de seguir adelante cuando no podía confiar en mi propio juicio sobre las personas? Sonó el timbre, interrumpiendo mi espiral de autocompasión. No estaba esperando a nadie, y Elena ya estaba aquí. Miré por la mirilla y vi a una mujer que no reconocí, de mediana edad, vestida profesionalmente, con ojos amables y una expresión paciente. «Señora Ashford, mi nombre es doctora Camila Asher. Soy psiquiatra, pero no estoy aquí en calidad profesional. Estoy aquí porque leí sobre su caso y quería hablar con usted sobre algo importante». Abrí la puerta, pero mantuve la cadena puesta. Si esto se trata de tratamiento, no va a suceder. No lo es. Se trata de otras mujeres, mujeres que han pasado por lo que usted ha pasado. Eso llamó mi atención. Desabroché la cadena y la dejé entrar. La doctora Asher se sentó en mi sala de estar y sacó una carpeta. «He estado trabajando con víctimas de abuso psicológico durante 15 años», dijo. «Lo que le sucedió a usted, el sistemático vertido de drogas en sus bebidas, la manipulación psicológica, la manipulación financiera, es más común de lo que podría pensar». Abrió la carpeta y me mostró fotografías, documentos, recortes de noticias. Estos son solo del año pasado. Mujeres cuyos maridos o familiares intentaron que las declararan incompetentes. Mujeres que fueron manipuladas y les dijeron que estaban locas. La mayoría de ellas no lo descubrieron a tiempo. Miré fijamente las fotos. Mujeres de todas las edades, todos los orígenes. Todas con la misma mirada de temor en sus ojos que veía en mi propio espejo cada mañana. ¿Qué les pasó? Algunas están en centros psiquiátricos, fuertemente medicadas e incapaces de abogar por sí mismas. Algunas lo perdieron todo y viven en la pobreza. Algunas. Hizo una pausa. Algunas no sobrevivieron. El peso de lo que estaba diciendo me golpeó como un golpe físico. ¿Está diciendo que hay otros Blakes por ahí, otros Camerons? Estoy diciendo que hay toda una red de personas que se aprovechan de las mujeres vulnerables, especialmente de las mujeres con dinero o propiedades. Utilizan el sistema de salud mental como un arma, convirtiendo a médicos y abogados e incluso a miembros de la familia en cómplices.
Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué podemos hacer al respecto? La doctata. Asher sonrió por primera vez desde que había llegado. Por eso estoy aquí. Señora Ashford, usted tiene algo que estas otras mujeres no tienen. Usted tiene pruebas, usted tiene evidencia. Usted tiene una historia que la gente cree. Así que, tienes el poder de exponer todo este sistema, de ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que tú pasaste, de asegurarte de que lo que te sucedió a ti nunca le suceda a nadie más. Estuve en silencio durante un largo momento, pensando en las mujeres de las fotografías, en la mirada vacía en sus ojos que coincidía con la mía. ¿Qué tendría que hacer? Contar tu historia. No solo las partes sensacionalistas que salieron en las noticias, sino la historia real, las señales sutiles, la erosión gradual de tu autonomía, la forma en que te hicieron dudar de tu propia cordura. Ayuda a otras mujeres a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. ¿Y crees que eso ayudaría? Creo que podría salvar vidas. La fundación comenzó siendo pequeña. Solo yo, la doctora Moasher y Elena trabajando en un espacio de oficina alquilado en el centro. La llamamos la Fundación Violet Ashford para la concientización sobre el abuso psicológico. Y nuestra misión era simple: educar a las mujeres sobre las señales de advertencia de la manipulación psicológica sistemática y proporcionar recursos para aquellas que sospechaban que estaban siendo el blanco. Los primeros meses fueron difíciles. Tuve que revivir mi historia una y otra vez, hablando con grupos de apoyo y organizaciones de mujeres, dando entrevistas a periodistas e investigadores cada vez que la contaba. Sentía que estaba hurgando en una herida que se negaba a sanar. Pero algo extraño comenzó a suceder. Mujeres comenzaron a contactarnos, mujeres que reconocieron sus propias experiencias en mi historia. Mujeres a las que les habían dicho que eran paranoicas o delirantes cuando sospechaban que sus seres queridos las estaban manipulando. Estaba Margaret, cuyo hijo había estado aumentando lentamente su medicación mientras transfería sus bienes a su nombre. Estaba Lisa, cuyo marido la había estado haciendo luz de gas durante años, haciéndola creer que tenía demencia de inicio temprano para poder tomar el control de su exitoso negocio. Estaba Jennifer, cuyo padrastro había estado falsificando su firma en documentos legales mientras su madre miraba para otro lado. Cada historia era diferente, pero el patrón siempre era el mismo: aislamiento, medicación, luz de gas y manipulación financiera. Y en cada caso, la víctima había sido informada por amigos y familiares bien intencionados de que se estaban imaginando cosas, que sus seres queridos nunca las lastimarían. Lo más difícil, me dijo Margaret durante una de nuestras reuniones de grupo de apoyo, no era el dinero, era darme cuenta de que mi propio hijo me veía como nada más que una cuenta bancaria con piernas. Sabía exactamente a lo que se refería. A medida que la fundación crecía, comenzamos a desarrollar recursos, listas de verificación de señales de advertencia, guías legales para proteger los bienes, redes de médicos y abogados de confianza que entendían el abuso psicológico. Creamos una línea directa para mujeres que sospechaban que estaban siendo manipuladas, atendida por voluntarios que habían pasado por experiencias similares. Pero lo más importante que hicimos fue escuchar. Les creímos a las mujeres cuando dijeron que algo andaba mal, incluso cuando aún no podían probarlo. Validamos sus instintos y las ayudamos a confiar en sí mismas de nuevo. 5 años después de la condena de Blake, me presenté ante un comité del Congreso, testificando sobre la necesidad de legislación federal para combatir el abuso psicológico y la explotación financiera de adultos vulnerables. El sistema actual, les dije a los legisladores reunidos, trata estos crímenes como asuntos civiles o disputas familiares. Pero ¿qué les pasó a mí y a cientos de otras mujeres? Estas no son disputas familiares. Son empresas criminales sofisticadas que destruyen vidas y roban miles de millones de dólares cada año.
Observé a los miembros del comité, algunos de los cuales estaban tomando notas, otros revisando sus teléfonos, pero algunos realmente estaban escuchando, y eso fue suficiente. Los perpetradores cuentan con nuestro silencio. Continué. Cuentan con la vergüenza y la duda de sí mismas de sus víctimas. Cuentan con un sistema que no toma en serio a las mujeres cuando dicen que algo anda mal. Pero ya no estamos en silencio. No estamos avergonzadas. Y no nos vamos a ir. La legislación fue aprobada 6 meses después. La ley Violet Ashford creó sanciones federales por abuso psicológico en casos que involucran explotación financiera. Estableció fondos para servicios a las víctimas y requirió capacitación para las fuerzas del orden y los profesionales médicos. Debería haberme sentido triunfante. Debería haber sentido que finalmente había obtenido justicia, no solo para mí, sino para todas las mujeres que habían sido silenciadas y desestimadas, y a las que les habían dicho que estaban locas. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. La llamada llegó un viernes por la mañana en primavera. Estaba en mi oficina en la fundación revisando un expediente cuando mi asistente llamó a la puerta. «Señora Ana Ashford, ¿hay alguien aquí para verla? Dice que es personal». Levanté la vista para ver a una joven de unos 20 años con cabello oscuro y ojos nerviosos. Me resultaba familiar, pero no podía ubicarla. «Siento molestarla», dijo, entrando en mi oficina. «Mi nombre es Rachel Whitmore. Soy la hija del doctor Whitmore». El expediente se me resbaló de las manos. Doctor Whitmore, el psiquiatra que había ayudado a Blake en sus planes para sacarme de juego, que había estado planeando que me internaran. Había sido liberado de prisión hace 6 meses después de cumplir su sentencia reducida. «Sé que no tiene ninguna razón para escucharme», continuó Rachel rápidamente, viendo mi expresión. «Pero necesito contarle algo sobre mi padre, sobre lo que está haciendo ahora». Le hice un gesto para que se sentara. Mi corazón ya latiendo a toda velocidad. «¿Qué quieres decir?» «Lo está haciendo de nuevo. Lo mismo que le hizo a usted. Ha encontrado nuevas víctimas, nuevos socios. Y esta vez, está siendo más cuidadoso». Rachel sacó una carpeta y la puso sobre mi escritorio. «Lo he estado observando desde que salió. Sé que lo que le hizo a usted fue imperdonable, pero es mi padre y yo. Yo esperaba que la prisión lo hubiera cambiado, pero no fue así. En todo caso, lo hizo más inteligente para cubrir sus huellas». Abrí la carpeta y sentí que la sangre se me helaba. Había fotografías de mujeres mayores, registros médicos, documentos financieros. Era el mismo patrón que había visto antes. Drogadicción sistemática, aislamiento, manipulación financiera. «¿Cuántas?», pregunté en voz baja. «Al menos 6 que yo sepa. Tal vez más. Está trabajando con una red ahora. Otros médicos, abogados, administradores de centros de atención. Están apuntando a viudas adineradas, mujeres con bienes sustanciales, y sin familiares cercanos que las protejan». Estudié las fotografías, viendo mi propia historia reflejada en los rostros de estas mujeres, la confusión, el miedo, la erosión gradual de su autonomía. «¿Por qué me estás contando esto? ¿Por qué no vas a la policía?». El rostro de Rachel se arrugó. «Lo intenté, pero ha aprendido de sus errores. Todo parece legítimo en papel. Los medicamentos se recetan para condiciones válidas. Los acuerdos financieros están debidamente documentados. La familia parece genuinamente preocupada, sin alguien desde dentro, sin pruebas de la conspiración. La policía piensa que solo eres una hija que intenta causarle problemas a su padre criminal». «Exactamente». Se inclinó hacia adelante, pero usted lo detuvo antes. Usted lo expuso. Si alguien puede hacerlo de nuevo, es usted. Me quedé mirando los archivos.
sintiendo el peso familiar de la responsabilidad asentándose sobre mis hombros. Me había construido una buena vida en los últimos 5 años. La fundación estaba prosperando. Había encontrado la paz. Incluso había comenzado a salir de nuevo un hombre amable llamado Maverick, que conocía mi historia y me amaba de todos modos. Podría alejarme de esto, dejar que alguien más se encargue. Pero luego miré las fotografías de nuevo. Los rostros de mujeres que estaban viviendo lo que yo había sobrevivido. Mujeres que podrían no tener tanta suerte como yo. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. La investigación tomó 8 meses. Trabajando con Rachel como nuestra fuente interna, construimos lentamente un caso contra el Dr. Whitmore y su red. Era más sofisticado que cualquier cosa que Blake y Cameron hubieran intentado, una operación multiestatal que involucraba a docenas de conspiradores y cientos de víctimas. La parte más difícil fue verlo suceder en tiempo real, sabiendo que las mujeres estaban siendo manipuladas mientras reuníamos pruebas, pero teníamos que ser pacientes. Teníamos que construir un caso hermético que no pudiera ser desestimado ni negociado con un acuerdo de culpabilidad. La señora Henderson está empeorando, informó Rachel durante una de nuestras reuniones semanales. Han aumentado su medicación de nuevo, y su hija está presionando para que firme un poder notarial. La señora Henderson era una de las víctimas que habíamos estado monitoreando. Una viuda de 75 años con una herencia sustancial y una hija que de repente se había interesado mucho en las finanzas de su madre, después de conocer al Dr. Whitmore. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Tal vez una semana. Una vez que obtengan el poder notarial, se moverán rápido. Han aprendido de su caso. Saben que no deben prolongarlo demasiado. Tomé una decisión que habría aterrorizado a la antigua yo. La mujer que confiaba en todos y no cuestionaba nada. ¿Vamos a entrar antes, esta noche? Pero todavía no tenemos suficiente evidencia. Tenemos suficiente para salvar a la señora Henderson, y a veces eso tiene que ser suficiente. La redada ocurrió al amanecer. Agentes federales coordinados por la Unidad de Delitos de Cuello Blanco del FBI allanaron 12 lugares simultáneamente. La oficina del Dr. Whitmore, los centros de atención, las oficinas de los abogados, las casas de los conspiradores. Estuve allí cuando arrestaron al Dr. Whitmore. Se veía más viejo, más frágil de lo que recordaba, pero sus ojos aún mantenían el mismo frío cálculo que me había helado hace años. Señora Ashford, dijo mientras se lo llevaban esposado, debería haber sabido que usted estaría detrás de esto. Debería haberse quedado en prisión, respondí. O mejor aún, debería haber encontrado un trabajo diferente. Sonrió, una expresión que me puso la piel de gallina. ¿Cree que ha ganado algo aquí? ¿Cree que esto cambia algo? Hay docenas de operaciones como esta. Cientos de médicos y abogados que saben lo rentables que pueden ser las mujeres vulnerables. No puede detenerlos a todos. Tal vez no, dije, pero puedo detenerlo a usted, y eso es suficiente por hoy. El juicio fue aún más grande que el de Blake y Cameron. Los medios lo llamaron la Conspiración Whitmore y expuso una red de corrupción que llegó a algunas de las instituciones más respetadas del país. El Dr. Whitmore recibió cadena perpetua. Esta vez sus cómplices recibieron sentencias que van de 10 a 30 años. Los centros de atención fueron cerrados. Los abogados fueron inhabilitados, y las víctimas, aquellas que aún estaban vivas, comenzaron el largo proceso de reclamar sus vidas y sus bienes. Pero el resultado más importante no fueron las condenas ni las sentencias. Fue la conversación que siguió. De repente, todos hablaban del abuso psicológico, de la vulnerabilidad de las mujeres mayores, de los sistemas que no las protegían. Las escuelas de medicina comenzaron a exigir cursos sobre el reconocimiento del abuso. Las agencias de aplicación de la ley
desarrollaron nuevos protocolos para investigar estos crímenes. Y lo más importante, las mujeres comenzaron a hablar. La línea directa de la fundación se inundó de llamadas de mujeres que habían reconocido las señales de advertencia en sus propias vidas, que confiaban en sus instintos en lugar de descartarlos como paranoia. Evitamos que docenas de casos llegaran al punto en que había llegado el mío, ayudando a las mujeres a escapar antes de que lo perdieran todo. «Has cambiado el mundo», me dijo Maverick una noche, mientras estábamos sentados en el porche de la casa que habíamos comprado juntos. Un lugar pequeño con un jardín donde podía cultivar las flores que siempre había amado, pero para las que nunca había tenido tiempo durante mi matrimonio con Blake. He cambiado una pequeña parte de él, corregí. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Siempre lo habrá, pero eso no disminuye lo que has logrado. Me recosté contra él, sintiendo la cálida solidez de su presencia. Maverick no se parecía en nada a Blake. Era honesto donde Blake había sido engañoso, solidario donde Blake había sido manipulador, genuino donde Blake había sido calculador. Me había tomado años volver a confiar, creer que alguien podía amarme sin querer destruirme. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó, luchando en lugar de simplemente alejarse. Lo pensé por un momento, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosados. No, dije finalmente. Blake y Cameron tomaron 2 años de mi vida, pero también me dieron algo. Me dieron un propósito. Me mostraron que era más fuerte de lo que jamás había sabido. Y el Dr. Whitmore. El Dr. Whitmore me recordó que la lucha no ha terminado, que siempre habrá depredadores buscando presas vulnerables, pero también habrá personas dispuestas a enfrentarlos. 10 años después de esa llamada telefónica que lo cambió todo, me presenté ante otro comité del Congreso, esta vez testificando sobre el éxito de la ley Violet Ashford y la necesidad de ampliar las protecciones. Cuando conté mi historia por primera vez, dije, mirando a los legisladores reunidos, era solo una mujer tratando de exponer a los hombres que intentaron destruirla. Nunca imaginé que se convertiría en un movimiento. Las estadísticas eran asombrosas. En las décadas desde que se aprobó la ley, las acusaciones por abuso psicológico habían aumentado en un 400%. La fundación había ayudado a más de 10,000 mujeres a escapar de situaciones abusivas. La línea directa había recibido más de 50,000 llamadas, pero los números que más me importaban eran más pequeños, más personales. 6 mujeres que habían llamado a nuestra línea directa habían evitado ser drogadas por familiares sospechosos. 12 mujeres mayores habían sido rescatadas de centros de atención fraudulentos. 37 mujeres habían luchado con éxito contra los intentos de que se las declarara incompetentes. Cada una fue una victoria. Cada una fue una vida salvada. Los depredadores todavía están ahí fuera. Continué. Se están adaptando, encontrando nuevas formas de explotar a las mujeres vulnerables. Pero nosotros también nos estamos adaptando. Estamos escuchando cuando las mujeres dicen que algo anda mal. Les estamos creyendo cuando denuncian el abuso. Y estamos contraatacando. Hice una pausa, pensando en todas las mujeres que habían compartido sus historias conmigo a lo largo de los años. Todos los sobrevivientes que habían encontrado el coraje para hablar. Hace 10 años, era una mujer que confiaba en todos y no cuestionaba nada. Creía que las personas que afirmaban amarme nunca me lastimarían. Estaba equivocada sobre eso, y casi me cuesta todo. Miré directamente a la cámara, sabiendo que en algún lugar ahí fuera, había mujeres mirando que podrían estar pasando por lo que yo había sobrevivido. Pero aprendí algo importante. Estar equivocado sobre las personas no te hace débil, estúpido o ingenuo. Te hace humano, y ser humano significa que mereces ser tratado con dignidad y respeto, no manipulado y explotado. Respiré hondo, sintiendo el peso de todo lo que había pasado, todo lo que había aprendido,
todo lo que había construido a partir de las cenizas de mi matrimonio destruido. A cualquier mujer que esté viendo esto que sospeche que algo anda mal en su vida, a quien le hayan dicho que es paranoica o delirante o que se está imaginando cosas, confíe en sí misma. Sus instintos son válidos, sus preocupaciones son reales, y no está sola. Sonreí, pensando en la fundación, en la red de sobrevivientes y defensores que habíamos construido, en las mujeres que estaban encontrando sus voces y su fuerza. Estamos aquí, estamos escuchando y no nos vamos a ir a ninguna parte. La carta llegó un martes, 15 años después de la condena de Blake. Estaba en mi oficina en la nueva sede de la fundación, un hermoso edificio en el centro que albergaba no solo a nuestra organización, sino a una docena de otros grupos que trabajan para proteger a los adultos vulnerables. La dirección del remitente hizo temblar mis manos. Blake Morrison, Institución Correccional Federal, Coleman, Florida. Me quedé mirando el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Blake había intentado contactarme varias veces a lo largo de los años, cartas que había tirado a la basura, sin leer, llamadas telefónicas que me había negado a aceptar. Pero algo sobre esta se sentía diferente. Dentro había una sola hoja de papel cubierta con la escritura familiar de Blake. Violet. Sé que probablemente no leerás esto, y no te culpo. Sé que no tengo derecho a contactarte, ningún derecho a pedirte nada. Pero me estoy muriendo, y hay cosas que necesito decir. Tengo cáncer de páncreas. Los médicos dicen que tal vez me queden 7 meses. He pasado los últimos 15 años en prisión pensando en lo que te hice. Y necesito que sepas que ahora entiendo lo equivocado que estaba. No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolverte la confianza que destruí ni los años que te robé. No puedo traer de vuelta a la mujer que eras antes de que te rompiera. Pero puedo decirte la verdad. Finalmente y por completo. Nunca te amé. Me casé contigo por tu dinero. Y me quedé contigo por tu dinero. Y planeé matarte por tu dinero. Cada beso fue una mentira. Cada te amo fue una actuación. Cada momento de nuestro matrimonio fue yo calculando cuánto valías para mí. Pero esto es lo que no entendí entonces. Valías mucho más que dinero. Eras amable y confiada y generosa. Y en lugar de atesorar esas cualidades, las exploté. Merecías un esposo que te protegiera, no uno que te destruyera. He visto las noticias a lo largo de los años. He visto lo que has construido, las mujeres a las que has ayudado, las vidas que has salvado. Tomaste lo peor que te ha pasado y lo convertiste en algo hermoso. Tomaste mi traición y la usaste para proteger a otras mujeres de hombres como yo. No espero el perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que aunque nunca te amé de la forma en que merecías, respeto lo que te has convertido. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Más valiente de lo que yo jamás fui. Mejor de lo que yo jamás fui. Lo siento. Violet. Por todo, por cada mentira, cada manipulación, cada momento de dolor que te causé. Siento no haber sido el hombre con el que pensaste que te casaste. Siento no haber sido el hombre que te merecías. Espero que seas feliz. Espero que hayas encontrado a alguien que te ame de la forma en que deberías ser amada. Espero que hayas encontrado la paz. Blake. Leí la carta 2 veces. Luego la dejé sobre mi escritorio y miré por la ventana a la ciudad de abajo. En algún lugar ahí fuera. Las mujeres estaban viviendo sus vidas, confiando en sus parejas, creyendo en el amor. Algunas de ellas serían traicionadas como yo lo había sido, pero más de ellas serían protegidas gracias al trabajo que habíamos hecho, gracias a las conversaciones que habíamos comenzado, gracias a los sistemas que habíamos cambiado. Pensé en la mujer que había sido hace 15 años confiada, ingenua, vulnerable. Se había ido, destruida por la traición de Blake, tan seguramente como si él la hubiera matado.
pero de sus cenizas se había levantado alguien más fuerte. Alguien que podía proteger a otros de los depredadores que veían la vulnerabilidad como una oportunidad. Tomé mi teléfono y llamé a Maverick. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. Su voz cálida con el afecto genuino que había aprendido a reconocer y confiar. «Complicado», dije. «Pero bien. ¿Cómo estuvo el tuyo?». «Mejor ahora que estoy hablando contigo». Sonreí, sintiendo la calidez familiar que provenía de ser amada por alguien que me veía como algo más que una cuenta bancaria, más que un objetivo, más que un medio para un fin. «Te amo», dije, y lo dije por completo. «Yo también te amo», respondió, y sabía que él también lo decía en serio. Después de colgar, tomé la carta de Blake y la metí en la destructora de papel que estaba junto a mi escritorio. Luego abrí mi computadora portátil y comencé a trabajar en mi discurso para la conferencia de mañana, una reunión de defensores, sobrevivientes y funcionarios, encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo, todos trabajando para proteger a los adultos vulnerables de la explotación. El título de mi presentación fue «De víctima a vencedora. Cómo la traición puede convertirse en propósito». Tenía una historia que contar y mujeres que proteger y un mundo que cambiar. Blake se estaba muriendo en prisión, solo y olvidado. Yo estaba viviendo en libertad, rodeada de amor y propósito.